insulina exógena para controlarse, aun cuando sea diabético tipo 2. Entonces decíamos que la diabetes tipo 2 se desarrolla porque existe un defecto en la secreción de insulina. Este defecto es un defecto relativo, porque puede ser que la secreción de insulina, como acabamos de ver, esté por arriba de lo normal, pero no es suficiente para vencer la resistencia a la insulina. ¿Qué causa esta resistencia a la insulina? Del defecto de secreción de insulina, ya la doctora Clara nos acaba de mostrar una plática muy interesante, muy profunda sobre cómo se secreta insulina, por qué, cuáles son los defectos, qué medicamentos podemos utilizar para tratar de mejorar la secreción. Entonces vamos a darle una vista mejor a qué pasa con la resistencia a la insulina. Perdón, esta iba un poco después, pero creo que la intercalé aquí esta diapositiva. De cualquier forma, vamos a hablar un poquito estamos hablando de envejecimiento, y entonces hablamos de factores que durante el envejecimiento lo que nos producen es un incremento en la resistencia a la insulina o una disminución en la secreción de insulina. Bueno, pues estudios, evidentemente casi todos los estudios los hacemos en animales. Evidentemente estudios en ratones, esto es lo que nos muestran los estudios en ratones, en donde lo que podemos ver es, se utilizó esta cepa de ratón, que es la cepa, llamamos silvestre, o la cepa control, o la cepa de referencia, y entonces vemos cómo cada uno de estos ratones, en donde mutamos alguna de estas proteínas, entre ellas IRS1, IRS2, todas ellas son proteínas PTP1B, PTN, o sea, estas son enzimas que todas estas moléculas están relacionadas con la señalización de la insulina, y como ustedes pueden ver, cuando nosotros modificamos estas proteínas, por ejemplo, en ratones, en donde lo que hacemos es alterar totalmente esta proteína, o estos se llaman homocigotos, knockouts homocigotos, estos son knockouts heterocigotos. Entonces vamos viendo cómo el 100% es la vida normal de este ratón, y es la vida que se alcanza, cómo alterar este tipo de moléculas puede o disminuir la sobrevida del ratón o incrementar la sobrevida del ratón. Esto nos habla de la importancia que tiene la señalización de la insulina sobre el envejecimiento. Todo el metabolismo de la insulina tiene un efecto muy importante sobre los factores de envejecimiento. Bueno, vamos a ver la que sigue. Este es un estudio muy bonito que salió en Annual Review de Physiology por White y colaboradores. Bueno, entonces hablábamos de los mecanismos de resistencia a la insulina. ¿Cuáles son estos mecanismos? Que seguramente ustedes ya han oído hablar muchísimo aquí también. Entre ellos tenemos inflamación y lipotoxicidad. ¿Qué sucede con la inflamación? Bueno, factores, ya sabemos que en sujetos obesos, la obesidad por sí misma es un factor que aumenta la secreción de cierto tipo de citocinas proinflamatorias. Entonces, el hecho de ser obeso aumenta los niveles de estas citocinas. Estas citocinas, por ejemplo, todo esto, la primera citocina que se estudió fue el factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa por sus siglas en inglés, que es como más lo conocemos. Estos estudios se hicieron inicialmente hace mucho tiempo en ratones por el doctor J. Smigil. Creo que, no, esta no es revisión de J. Smigil, este es de Taubes. Y entonces lo que tenemos es que TNF-alfa y algunas otras citocinas que ahora sabemos, les digo, esta fue la primera en conocerse la forma en que producía resistencia a la insulina en modelos in vitro y en modelos animales, y ahora también se ha comprobado también en tejidos humanos. Lo que sucede es que TNF-alfa se une a su receptor de membrana. Este receptor de membrana logra una señalización en donde activa a este tipo de enzimas que se llaman sinasas. Lo que hacen estas enzimas llamadas sinasas es agregar un grupo fosfato en un residuo aminoácido de serina en las moléculas substrato del receptor de insulina, o IRS también por sus siglas en inglés. Esta proteína, si ustedes recuerdan, es la que se une al receptor de insulina y es la que transfiere toda
toda la señalización de la insulina. Entonces, cuando esta molécula, el receptor de insulina normalmente transfiere su señal utilizando su sinasa, pero esta es una tirosinsinasa, que quiere decir que lo que hace es, el receptor de insulina es fosforilar a IRS en residuos tirosina, como se ve aquí. Pero en el caso de TNF-alfa y de las otras citocinas, estas otras sinasas, que son serin-treoninsinasas, fosforilan en serina, en residuos serina, impidiendo la interacción de esta molécula con el receptor de insulina y por lo tanto impidiendo la señalización de la insulina. Esto es el caso de inflamación. En el caso de la lipotoxicidad, también sabemos que en los sujetos, esto también está muy comprobado en humanos, incluso en modelos en donde lo que hacemos es a sujetos sanos, les infundimos grasas en la vena y después medimos su sensibilidad a la insulina y esto muestra que se ha incrementado. Incluso estudios en los que yo he participado personalmente, en donde infusiones de lípidos tan cortas como 3 a 4 horas, porque uno pensaría que bueno, en sujetos que son obesos o que abusan en su dieta de los lípidos, pues están expuestos a lípidos en forma crónica, pero en el caso de estos estudios de los que les estoy hablando, un periodo tan corto como 3 horas de infusión de lípidos son capaces de causar resistencia a la insulina similar a la que aparece en los sujetos diabéticos. ¿Qué sucede en la lipotoxicidad? Bueno, pues en la lipotoxicidad los sujetos obesos también, o que estamos ingiriendo o que tenemos algún problema de dislipidemia, por algún problema genético, lo que tenemos es que se incrementan los niveles de ácidos grasos libres en sangre. Estos ácidos grasos ingresan al organismo y a su vez activan a las diacilglicerol sintetasas. Estas a su vez también activan otro tipo de sinasas que también son serin-treoninsinasas. Si se fijan acá, la serin-treoninsinasa es JNK, a la que tenemos acá son algún tipo de PKCs. Estas activan de nuevo, fosforilan en residuos serina a IRS, que pueden coincidir con estas mismas serinas o pueden ser serinas diferentes, impidiendo la señalización de la insulina. Bueno, esos son 2 factores, la inflamación y la lipotoxicidad, que se ha hablado, que por eso se puede incrementar la resistencia a la insulina en los sujetos ancianos, pero también en los sujetos jóvenes. En todos tenemos estos factores que pueden estar causando resistencia a la insulina. Otra de las teorías que han sido muy estudiadas es esta teoría de que el problema también reside en una disfunción de las mitocondrias, el tejido mitocondrial o las mitocondrias en el tejido muscular, en el tejido adiposo y demás. Se habla de que hay una disfunción mitocondrial y que incluso esta disfunción mitocondrial también existe en la célula beta pancreática, y que cuando nosotros somos delgados la mitocondria está funcionando sin ningún problema, pero cuando esa mitocondria es expuesta al estrés de una dieta alta en ácidos grasos, nuevamente, lo que sucede con estos ácidos grasos es que la mitocondria es incapaz de metabolizarlo en el ritmo o en el nivel que es requerido para sacarlos de sangre, y lo que sucede es que entonces ácidos grasos que deberían ser metabolizados por la mitocondria no son suficientemente metabolizados y se van a formar otro tipo de grasas de almacenaje, entre ellas triglicéridos, pero también ceramidas. Estas ceramidas, al incrementarse los niveles de ceramida, se aumentan también los niveles, se activan proteinsinasas, serin-treonin-proteinsinasas, que de nuevo lo que hacen es fosforilar en sitios serina a IRS e impedir la función de la insulina. Bueno, justo esta teoría del efecto de las IRS en la resistencia a la insulina la estamos ejemplificando muy bien en esta revisión muy linda de White, de Taguchi y White, en el Review of Physiology. Esta es una teoría de
además de por qué en los sujetos ancianos tenemos, además de problemas de resistencia a la insulina que se comparten con la gente joven, como hipertensión, como diabetes, intolerancia a los glúcidos, también tenemos enfermedades neurodegenerativas. Y entonces ellos sugieren, esta es una teoría sugerida por ellos, que cuando nosotros comemos se llega glucosa al hígado y a otros tejidos como el tejido beta pancreático, esto estimula la secreción de insulina, esto es a través de la comida, o sea, tenemos comida, se estimula el hígado, a las células beta pancreáticas, se libera insulina, se libera IGF-1, que esta insulina que antes nosotros pensábamos que los órganos blanco de la insulina eran solamente el tejido adiposo y el músculo, y que, por ejemplo, tejidos como el cerebro o el tejido renal no eran sensibles o no respondían a la insulina. La verdad es que eso no es cierto. La verdad es que, o el hígado, por ejemplo, la verdad es que la insulina, se han encontrado receptores para insulina incluso en las propias células beta. Las células beta pancreáticas requieren de insulina para su reproducción y para que se mantengan sanas. Si ustedes tienen un cultivo celular de células beta pancreáticas y no le agregan insulina, las células se mueren. Esto, y aparte ya está descrito perfectamente receptores a insulina en las células beta pancreáticas. Entonces, la insulina actúa en muchos órganos del cuerpo en donde apenas estamos empezando a entender cuál es su función. Y uno de esos órganos que tradicionalmente habíamos dicho que no eran sensibles a insulina es el cerebro. Pero la verdad es que no es cierto, que el cerebro también tiene receptores a insulina. Esta insulina en el cerebro actúa sobre receptores que pueden ser receptores a insulina o receptores a IGF-1 o estos heteroreceptores, es decir, estos receptores que acuérdense que el receptor de insulina es un dímero que tiene dos cadenas, una de esas cadenas puede corresponder al receptor de insulina y la otra cadena al receptor del factor parecido a insulina, y entonces formar diferencias funcionales en estos receptores. Lo que sucede es que entonces ese incremento en insulina llega al cerebro, actúa sobre su receptor y lo que sucede es que incrementa esta molécula IRS2 en cerebro, y lo que ellos sugieren es que este incremento en IRS2, esto basado en estudios en animales, aumenta el estrés oxidativo en cerebro, y este aumento en el estrés oxidativo disminuye la vida del sujeto. Entonces ellos sugieren que, por eso hay muchos estudios en restricción calórica en animales, donde se habla que si nosotros restringimos de comida un poco a los animalitos, obviamente sin causar desnutrición, esos animalitos van a vivir más tiempo. Y bueno, nada más para señalar sobre la señalización de insulina, recordar un poquito, ya que estábamos hablando sobre señalización a la insulina, acuérdense que el receptor a insulina en los diferentes tejidos activa diferentes vías, muchas de estas vías, incluso estos estudios también ya son muy amplios, en donde se muestra que incluso, por ejemplo, en tejido hepático, la resistencia a la insulina no está en el receptor, no hay un problema en el receptor. La resistencia a la insulina es post-receptor, esto quiere decir moléculas que están abajo del receptor. Esta no necesariamente, esto les comentaba, esto ya se ha demostrado en estudios en animales, en ratones, en donde se ha demostrado que no es total este efecto de resistencia a la insulina. Hay áreas de señalización, hay vías de señalización del receptor de insulina que están bloqueados en la resistencia, pero hay otras que se mantienen activas. Y aparte la resistencia a la insulina no es total, o sea, aparentemente hay selectividad en la resistencia a la insulina, no es la misma resistencia la que tiene el hígado que la que tiene el tejido adiposo que la que tiene el músculo. Entonces hablábamos de estas moléculas IRS, que hay un gran número de estas moléculas IRS, hay
dependiendo del tejido del que estamos hablando. Estas a su vez activan una serie, por ejemplo, la más importante que conocen ustedes muy bien es la fosfoinositol 3 sinasa. Esto es una enzima que normalmente tiene una P85 y una P110. Estas enzimas, estas subunidades, cuando están juntas, la enzima está inhibida por el efecto de IRS, se separan y entonces P85 se convierte en activa y hace su actividad como sinasa. Por el otro lado tenemos también que las AMP sinasas activan mTOR. mTOR también puede ser activada a través del receptor de insulina y aparte podemos tener acá ERK y MAP, esta es la otra vía de MAP sinasa que puede estar activada. Entonces, activando el receptor de insulina, como ustedes se dan cuenta, dependiendo del tejido, evidentemente puedo activar la síntesis de glucógeno, puedo aumentar la lipólisis, puedo incrementar la proliferación celular, puedo aumentar apoptosis, puedo aumentar proliferación de células beta. Cada una de estas proteínas, mTOR, por ejemplo, las MPK sinasas, MP sinasas, SRBP1C, por ejemplo, en hígado, todas por el momento han sido sujetas de una amplia investigación en el área. En específico, en el área de envejecimiento, las que más nos han interesado, por ejemplo, son las AMP sinasas, por ejemplo, que son el sitio donde actúa la metformina. Y la metformina puede ayudarnos a reducir resistencia a la insulina específicamente a través de esta vía. Perdón. Algunas otras, por ejemplo, FOXO es un factor transcripcional que también se ve activado por el receptor a la insulina, que esta es una molécula muy interesante y muy importante porque es de las pocas moléculas que en estudios genéticos, en esas personas que han llegado a vivir muchísimo tiempo, estos sujetos longevos, muy longevos que viven más de 100 años, se ha demostrado que genéticamente tienen modificaciones en esta molécula, en FOXO1 y en otra molécula que se llama CETP, que es la molécula carreadora de colesterol, que es una molécula carreadora de colesterol, y en ellos se ha demostrado que estos sujetos viven muchísimo tiempo, hay una modificación en esos genes. Bueno, déjame ver, vamos a ver a qué sigue.